Bueno, un poco el pie me lo ha dado Néstor. La idea era profundizar un poco en lo que es resultados económicos en zonas mixtas. Ahí le pusimos, sería la parte de hacer un análisis de los resultados económicos de la agricultura por un lado y de la ganadería por el otro. Un poco Néstor recién estuvo adelantando algo de lo de ganadería que vamos a ver. Lo de agricultura se va a centrar fundamentalmente en lo que es la zona aledaña a la experimental, que como bien dijo Néstor son suelos clase 1, son suelos muy productivos y que están explotados en general por un gran porcentaje en agricultura. Y lo de ganadería, bueno, una parte vamos a profundizar un poco lo que mostró Néstor recién, y la segunda parte de la charla va a ser ya un análisis para zonas con limitantes, digamos, cómo es la agricultura en zonas por ahí con algunas limitantes, suelos clase 4 y clase 6, con salinidades y napa cercana, y cómo es la ganadería de esas zonas. Y después vamos a estar cerrando con alguna conclusión. Bueno, un poco para ponerlos o introducirlos al tema, la idea es contarle la metodología de análisis, hacer un poco hincapié en qué puntos tomamos en agricultura y qué puntos tomamos en ganadería, para darle un poco el marco y después empezar a mostrar cada uno de los resultados. Lo primero de lo que ya dijo Néstor, y bueno, lo discutimos mucho en el grupo con Néstor y con Andrés Kloster, es un momento muy complejo para presentar resultados económicos. La verdad que hay un contexto por ahí sin referencia, o bueno, la agricultura tuvo también muchos vaivenes en el último tiempo. Nosotros nos vamos a centrar en mostrar resultados de la última campaña, es decir, del ciclo que fue desde junio del 2017 de julio del 2017 a junio del 2018. Vamos a darle un marco ahí, después vamos a ir con algunos vaivenes de lo que está pasando últimamente, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en valores de la última campaña y valores históricos, fundamentalmente en agricultura, para ponerlos en contexto de lo que es la zona, ¿no? Lo segundo es que al nivel de detalle que nosotros llegamos es a margen bruto. Yo voy a mostrar muchos sistemas, tanto en ganadería como en agricultura. Voy a poner el énfasis en lo que es, como les dije, la zona esta, pero decidimos llegar a margen bruto para agrupar y para mostrar algo que sea comparable con las distintas actividades. Tenemos datos de lo que son gastos de estructura, y bueno, para llegar a ingreso neto lo podemos charlar después, pero por ahora vamos a centrarnos en lo que es margen bruto. Como les decía, tomando los precios de referencia del principio de julio, el análisis la campaña termina el 30 de junio para nosotros, tomamos los precios de referencia de la primer quincena de julio y dar una referencia del dólar de unos 28 pesos en ese momento. Todo cambió mucho, pero bueno, yo voy a mostrar todos valores en pesos, y para que ustedes se hagan una idea de los valores en pesos que yo muestro, llevarlo a una idea de dólar de 28 pesos. La cosa está muy cambiante en el último tiempo, ¿no? Un poco los supuestos, o cómo definimos nosotros la estructura de costos para la agricultura y para la ganadería. Me interesa dejarlo bien claro porque hay muchas formas de calcular y de cómo contemplar determinadas cosas. Nosotros en agricultura estamos tomando algo parecido a lo que se hace en los lotes agrícolas del experimental, es decir, la parte de labranza con maquinaria propia la tomamos solamente las partes de pulverizaciones, fundamentalmente las de barbecho y alguna de aplicación sobre los cultivos. Una parte fuerte de labranza con maquinaria contratada, es decir, la parte de siembra, fertilización y cosecha. Ahí bueno, podemos ver en siembra de pasturas, después lo vamos a ver, se puede hacer con maquinaria propia, pero en general es contratado, la mayoría de las labores. La parte de insumos, como yo les decía, vamos a tomar una parte de alta tecnología de insumos, que es la parte que está sobre los suelos clase 1, y después vamos a armar fundamentalmente para la gramínea, para lo que es trigo y maíz, un paquete de baja tecnología o de media tecnología para ambientes que son más restrictivos, ¿no? Y que por ahí no tienen respuesta a la fertilización o tanta respuesta a la fertilización. La idea es bajar un poco el nivel de insumo y hacerlo más competitivo. El tema de cosecha, también para tener en cuenta, fundamentalmente cosecha tomamos el valor a porcentaje, pero van a ver en algunos casos cuando el rendimiento es muy bajo en ambientes marginales se toma un valor fijo, entonces también está contemplado eso, ¿no?
En comercialización, bueno, esto tiene que ver mucho con la última campaña. Tuvimos material conforme, en general tuvimos un periodo de lluvias de mayo que complicó un poco la cosecha de los cultivos de segunda, pero en general no hubo problema con el material, nos basamos en eso. Hubo otros años que estuvo más complicado y bueno, las humedades de cosecha fueron más complicadas, no fue el caso de este año. Perdón. Tomar como valores flete corto y flete largo. No estaríamos contemplando almacenaje, es decir, no hay un pago sobre almacenaje, es decir, almacenaje en campo propio, o si pasó por alguna cooperativa o algún acopio, estuvo un tiempo mínimo que no llevó al pago de ese almacenaje. Y en el caso de comisión sí estaríamos tomando que es todo, como por ahí es la metodología de la cooperadora, pasa por las cooperativas de Marco Juárez, así que estaríamos tomando un dato de comisión que no es el de venta directa, ¿no? En otros costos variables nos centramos fundamentalmente en lo que es seguro de granizo. Está todo calculado con seguro. Para lo que es ganadería, hacer hincapié un poco en lo que hablaba Néstor, esto de la reposición o de la carga de los campos con el tema de la invernada. Fundamentalmente nos vamos a centrar en todo lo que es compra. Por ahí lo propio está contemplado como parte del planteo nuestro. Está la parte de personal. En el experimental se calcula alrededor de una persona cada 400 cabezas, eso también para que lo tengan en cuenta. No voy a entrar en detalle. Pastura, lo comentó bastante bien Néstor, son pasturas perennes base alfalfa. Después, cuando hablemos de suelos por ahí más restrictivos, yo les voy a ir mencionando de qué tipo de pastura estamos hablando. Sanidad, también después podemos hacer alguna pregunta si hay alguna pregunta puntual. En suplementación es variable, lo van a ver, Néstor lo mostró, hay distintos sistemas ganaderos, por lo tanto tienen distintos niveles de suplementación, lo vamos a ir charlando cuando se los muestre. Y en heno, que está el componente de heno, tener en cuenta solamente que se paga por la confección, digamos, no estaríamos comprando digamos, heno de otros establecimientos, sino que se hace con las pasturas propias, ¿no? Ese es un poco el marco para empezar a ver valores. Vamos a arrancar con valores primero de agricultura, de soja de primera, maíz y trigo soja, y después vamos a pasar a lo de ganadería y vamos a comparar lo que nosotros definimos como ambiente de alta productividad y sin limitantes. Bueno, para soja de primera, como les dije, centrándonos en los valores de julio, primera y segunda semana de julio, estábamos alrededor de los 7.500 pesos la tonelada. Y un poco el análisis que nosotros pusimos acá, siempre van a ver tres rendimientos en la primera columna. Tenemos 25 quintales por hectárea, 35 quintales y 45 quintales. Y ahí, como les decía, la parte de ingreso bruto, los costos y llegar a un margen bruto, con costos en quintales por hectárea. Y lo mismo que calculaba Néstor para las actividades ganaderas, que yo también después lo voy a mostrar, esta relación del margen bruto sobre los costos directos de la actividad. Fíjense que en agricultura cambia bastante, ahora lo vamos a ver. Fundamentalmente acá centrarme en lo que fue el último año. Nosotros en la última campaña tuvimos cerca de rendimientos promedios de la zona de 45 quintales. Tuvimos lotes de 50, 55 quintales, estamos hablando de suelos clase 1, ¿no? Así que tenemos alrededor de 22.000 a 25.000 pesos de margen bruto para esta zona para la última campaña. Voy a hacer mucho hincapié en la última campaña y vamos a hacer un comparativo con lo histórico después, pero quédense con este número porque va a ser el que lo vamos a tener que comparar con la actividad ganadera del último año. Si ustedes me preguntan por la media de la zona, y la media de la zona anda acá, en 35 más o menos. Fue un año muy bueno la última campaña, la 17-18 para los cultivos de primera. Se cortó el agua en enero, febrero, marzo, pero la mayoría ya estaba definido. Soja y maíz, el rendimiento estuvo definido, por lo menos para estos ambientes cercanos al experimental. La media zonal, como les decía, está por acá. Hace finales de la década del 90, principios de los 2000, la media estaba en 25, eso con tecnología, con todo lo que fue adaptando el productor con el paquete tecnológico, pasamos de una media de 25 a ahora estar cerca de los 33, 34, 35 quintales, por lo tanto nosotros teníamos que esperar algo parecido a esto si sería un año de media. Pero tengan en cuenta que esto fue el resumen de la 17-18.
Para maíz, lo mismo. Tomar a maíz con un precio de principio de julio de 4.500 pesos la tonelada. En maíz muestro lo mismo. Los promedios estuvieron cerca de los 120 quintales para la última campaña, la 17-18, con márgenes que anduvieron cerca de los 25-26.000 pesos por hectárea. Eso da un costo de alrededor de 60 quintales, pero estamos obteniendo 120, da un peso por peso invertido, digamos, que es esa relación de margen bruto sobre costo directo. Fíjense la soja, eso me lo pasé de alto, pero fíjense la soja en rendimiento de 45 quintales, estamos cerca de recuperar 2 pesos por cada peso que invertimos, ¿no? O por cada peso de costo. Así que bueno, eso es un dato al cual nos lleva a por qué se zootizó mucho la zona núcleo, donde Néstor marcó la ganadería recién, a pesar de lo importante que menciona él de que todavía hay muchos establecimientos ganaderos en el centro sur de Córdoba y en el centro sur de Santa Fe. Es para destacar a pesar de este proceso, ¿no? Si me baso en la media de maíz, la media zonal de maíz está cerca de los 95 a 100 quintales por hectárea, que tendríamos que estar esperando para un año normal de esta zona un margen parecido a esto. Y acá entramos a jugar con estos valores de 80 que no son frecuentes encontrar, lo mismo que los 25 de soja, pero que los últimos, acá quiero resaltarlo, los últimos 3 o 4 años que tuvimos excesos hídricos, nos encontramos con una situación bastante compleja, con napas cercana a la superficie, con pérdida de mucha superficie sembrada que no se pudo cosechar, y si nosotros hacemos el margen sobre esa superficie que fue sembrada, estábamos cerca de estos valores. Fueron años muy puntuales, estamos hablando del año 2015, también pasó en 2013, pero bueno, para tener en cuenta que si bien es alto el potencial de la zona, nos puede pasar esto, podemos tener a partir de los problemas hídricos una disminución en el rendimiento. Para pasar a trigo soja, lo mismo, trigo tomé valor de referencia de 6.000 pesos la tonelada. Otra vez el análisis, acá los trigos de la zona tuvieron también muy buenos rendimientos, la verdad que estuvieron entre 40 y 50 quintales, por ahí más cercano a los 50, con un margen bruto de alrededor de 15.000 pesos, 26 quintales de costo y cada 0,91 esa relación de margen sobre costo. La media zonal acá estará cercana a los 30, 32 quintales, por lo tanto también fue un año, una campaña muy buena para trigo. Fue un año muy bueno para trigo, ya no lo vamos a ver que por ahí la soja de segunda, que fue la que corrió con los riesgos más altos de la sequía de enero, febrero, marzo, fue la que menor resultado tuvo, pero en trigo también deberíamos tener en cuenta valores cercanos a los 50 quintales para hacer la comparación después con ganadería, ¿no? En el caso de soja de segunda, como les decía, otra vez el valor de referencia, los mismos 7.500 pesos por tonelada que tomé para soja de primera. Acá la cosa fue distinta. Esta campaña estuvo más centrada en valores cercanos a 20 quintales. Lo que les decía, este efecto de la sequía del verano, de la poca... Imagínense que tuvimos entre 50 y 60 milímetros entre enero, febrero y marzo. Por ahí, con estos rendimientos de trigo cercanos a 50 quintales, y una exploración del perfil y un consumo de agua bastante alto, la soja no tuvo recarga y tuvimos valores cercanos a los 20-25 quintales de rendimiento de soja. Por lo tanto, en soja nosotros teníamos que estar imaginando en un margen más parecido a 7, 8, 10 mil pesos por hectárea. Eso sumado a los 13, 14 de trigo, vamos a andar en 20, 22, 23 mil pesos de margen bruto de la doble actividad trigo-soja, ¿no? Lo mismo daba soja de primera, que estaba cerca de los 24, 25 mil pesos, y maíz, ¿se acuerdan? Estaba en 26, 27. Para que se den una idea, es una zona que en el último año tuvo márgenes bastante parecidos, tanto en maíz, en soja de primera, como en trigo-soja. Ya pasando al análisis de las alternativas ganaderas, como le decía Néstor, yo me voy a quedar con 3 de los sistemas que marcó Néstor, o que estuvo comentando: el módulo de pesados, el módulo de consumo interno, y acá incluimos algo que él no mostró, pero que con Andrés lo trabajamos un poco, que es el ciclo completo que se hace dentro de la experimental. Hay un rodeo de vacas de cría y esa invernada luego se lleva a peso de faena.
por lo tanto se hace un ciclo completo en la experimental sobre suelo clase 1, y bueno, la idea era mostrarlo, si bien está, digamos, es un ambiente que es más, como bien decía Néstor, para invernada, nos gustaba también mostrar esos datos. Como les decía, dentro de los componentes de la ganadería, en la parte de reposición, fíjense la diferencia. En lo que decía, cargar el campo con animales pesados es un poco más bajo que cargar el campo con más cabezas de animales de peso de faena de 380, 400 kilos. En el caso del ciclo completo, estamos hablando de solamente alguna compra de algún reproductor o algo así, porque la reposición es propia, ¿no? Fíjense, para valores de personal, por ahí, como bien lo mencionaba Néstor, está calculado por personas por cabezas, entonces al tener más cantidad de cabezas en el módulo de consumo da un poquito más alto, pero está cercano a los 3.000 pesos. El tema sanidad está bastante parecido para los tres. Al tener más cabezas de este sistema, por ahí se refleja más. La pastura es lo mismo, están contempladas el mismo costo para las tres. Acá está por ahí el indicador más pesado y el que por ahí más hincapié hacía Néstor, que es el suplemento. Fíjense, el suplemento para pesado nos está significando unos 7.000 pesos. Suplemento para consumo interno está en 5.600 y el ciclo completo tiene un nivel de suplementación bastante más bajo. En heno bastante parecido a los tres. Eso nos da un total de costo directo, y acá lo llevo también fuerte a lo que dijo Néstor. Fíjense, los costos que tenemos para el módulo pesado y para el módulo consumo son altísimos con respecto a lo que sería el ciclo completo, ¿no? Estamos hablando de 5 veces más, 5 a 6 veces más. Los ingresos por venta, 77.000 pesos para el módulo pesado, 74.000 pesos para el módulo de consumo interno y 26.000 pesos, baja lógicamente mucho en el ciclo completo. Y haciendo el margen, restando el ingreso de venta, restándole los costos, nos da alrededor de 25.000 pesos el margen bruto por hectárea ganadera por el año que fue la última campaña, 25.468 pesos para lo que es módulo pesado, 15.537 para lo que es consumo y 16.467 para lo que es ciclo completo. ¿Se acuerdan que yo les dije que tanto en soja, en maíz como en trigo soja, y lo pudieron ver, estábamos cerca de esos 22 a 25.000 pesos de margen por hectárea? Es decir, acá el módulo de pesados es el que se está acercando y compitiendo fuerte con la agricultura de la zona para la última campaña. Esto tiene variaciones, ¿no? El consumo ya, el módulo de consumo interno se aleja bastante de eso, y el ciclo completo también, pero hacer hincapié en este valor que es interesante para competirle a la agricultura de la zona. Y un poco lo que decía Néstor, ¿no? Reflejar esta relación margen bruto costo directo. Fíjense que en agricultura yo les decía que soja estaba cerca de los 2 pesos por peso invertido, por cada peso invertido. Maíz estaba cerca de 1 en esa relación. Y acá, al tener que, digamos, desembolsar gran cantidad de dinero para la compra, para cargar el campo, fíjense que esa relación está en 0,49 y en consumo se cae a 0,26. Digamos, ahí no hay nada que hacerle, la agricultura tiene por ahí una inversión bastante más baja y por ahí menos riesgo, como decía Néstor, en ese sentido. Ahora vamos a ver qué riesgo tiene la agricultura desde otro punto de vista, que es el de los índices y el de la parte productiva año a año, ¿no? Para terminar, y un poco esto ya lo dijo Néstor, la carga en kilogramos de carne por hectárea ganadera están bastante parecidos, cerca de los 1.200 kilos, pero la producción en los módulos de invernada está en 900, cercano a los 900, 920 kilos, cuando el ciclo completo está en los 600 kilos de producción, ¿no? Un poco para resumirles eso. Lo interesante de esto es un trabajo que había hecho Néstor ya en la década pasada, pero que si lo llevamos a esta década también es para contemplar, y muy interesante con lo que yo le decía de la cercanía a la napa, de los años húmedos y el bajo de consumo. Fíjense, la línea roja simula lo que es resultados físicos de la invernada, y la línea naranja lo que es resultados físicos del cultivo de soja de primera. Es una comparación de si tienen estabilidad de producción, donde nosotros tenemos en el 100% la media de producción de esos dos sistemas y cómo varían esos sistemas en el tiempo, ¿no? Fíjense que la agricultura tiene una variación bastante más marcada, en este caso es la agricultura de soja de primera, y la invernada está
con una producción bastante estable, aún en años muy secos, como decía Néstor. Es decir, tenemos pastura como la alfalfa que puede tomar napa de 4 o 5 metros de profundidad, y en años secos, que no fue la tendencia de los últimos años, salvo este verano, ese sistema resuelve bastante bien el tema de producción de pasto, cosa que en agricultura la cosa pega bastante más fuerte, ¿no? Lógicamente que si acá metemos un sistema de ciclo completo de cría, quizás tenga más estabilidad todavía. Con lo que decía Néstor, invernada dentro de la ganadería estamos comparando lo que más variación tiene por ahí. Pero bueno, es interesante para verlo y lo vamos a charlar en las conclusiones finales, digamos. Bueno, acá terminaría la comparación de lo que es suelos sin limitantes, o lo que es el sistema de producción de los módulos que le comentó Néstor en la experimental y la agricultura que rodea a esta experimental, que son suelos muy buenos. Ahora la idea o el desafío nuestro por ahí fue presentar algo más parecido a lo que decía Néstor recién. En nuestros departamentos pasaron de ser invernadores hace 15 o 20 años a tener una fuerte actividad de cría. Esa cría se está realizando en ambientes con limitantes. Bueno, tratar de hacer con datos de la zona de... Nosotros tenemos muchos ensayos de forrajeras para ambientes marginales en la zona de Nuetinger, Zaira, Chilibroste, un arco norte del departamento Unión y Marcos Juárez, que tiene limitantes salinas y de napas altas. Entonces, un poco ponerle número a la agricultura dentro de esos ambientes y ponerle número a la ganadería. Los números ganaderos que van a ver son tienen base en un cambio rural que está en Nuetinger. Son sistemas de cría y de ciclo completo. Casi no hay invernada pura ahí, ya pasamos a otro tipo de ambiente con otro planteo. Y la agricultura también, vamos a ver algunos análisis de sensibilidad, pero la idea es hacer un comparativo para justamente ese tipo de ambiente. Vuelvo a lo mismo, en soja de primera, para este tipo de ambientes, mismo precio, esto no va a variar porque está tomado para principios de julio. Ya acá fíjense que los rendimientos son más bajos, tenemos de 15 a 35 quintales en escala. Acá en soja de primera nosotros en estos tipos de ambientes, si bien hay años que puede llegar a 30, 35 quintales, estamos hablando de suelos clase 4 a clase 6, fundamentalmente la agricultura se hace más en los suelos 4, que son los suelos alfalfables también, o donde compiten con alfalfa, no tanto en los 6, pero para lo que fue la campaña del año pasado estuvimos entre los 25 y los 30 quintales, alrededor de 10.000 a 12.000 pesos de margen bruto, ¿no? Acá ya la sequía del verano empieza a pegar bastante. Son suelos que no tienen tanta capacidad de retención de agua, entonces bueno, no se pudieron independizar tanto de lo que fue las precipitaciones del verano pasado, ¿no? Pero tenemos esa escala, digamos, creciente de producción, y que en algunos años húmedos podemos llegar a captar alguna producción cercana a los 35 quintales. Para maíz de primera, acá ya tenemos rendimientos de entre 50 y 90 quintales. Acá donde yo les decía en la parte metodológica que para soja no cambia tanto el paquete. ¿Por qué? Porque el control de malezas, por ejemplo en soja que está siendo muy fuerte hoy, que se está gastando bastante más dinero en el control de malezas, es bastante parecido para todos los tipos de ambientes. Hay ambientes con más presión de maleza o con menos presión, pero esa aplicación es bastante parecida tanto en los ambientes clase 1 como en los ambientes más marginales. En el caso de maíz no, maíz podemos llegar a cambiar un poco, tenemos una muñeca para cambiar la tecnología que usamos, bajamos el costo de la semilla, sembramos un híbrido que no sea de punta como estaba contemplado en suelo clase 1, o bajamos fundamentalmente el costo más alto que tiene maíz, que es la fertilización nitrogenada. Es decir, estamos hablando de un rendimiento objetivo más bajo, por lo tanto ponemos o aplicamos nitrógeno en base al rendimiento objetivo que nosotros podemos llegar a tener. En estos ambientes el maíz no le fue tan mal en la última campaña, estuvo entre los 80 y 90 quintales, estamos hablando también de entre 15 y 18.000 pesos de margen. Fue un margen bueno, pero tengan en cuenta que esto es lo de primera, que se independizó bastante de lo que fueron las precipitaciones. Ya pasando al trigo soja, en el caso del trigo tuvimos rendimientos buenos, la media de la zona esa está cerca de los 20 quintales de trigo, para que ustedes se den una idea. Y la campaña 17-18 tuvimos rendimiento de entre 35 y 40 quintales, así que estaríamos esperando márgenes de alrededor de 10.000 pesos, 11.000 pesos por hectárea. Acá fíjense que esa relación margen bruto costo directo está cercana a 1, pero los cultivos de segunda en esa zona fueron
muy malos, digamos. Yo no tengo maíz de segunda acá porque no estaba contemplado en el análisis, pero para que se den una idea, el maíz de segunda en la mayoría de los ambientes, de estos ambientes, no se cosechó, se destinó a pastoreo para los animales, en el caso de planteos con ganadería, o directamente se dejó. Y en el caso de soja estuvimos en rendimiento de entre los 10 y los 20 quintales. Yo en soja me estaría imaginando un margen de alrededor de 3-4 mil pesos por hectárea, porque justamente lo que yo le decía, la sequía del verano afectó mucho los rendimientos fundamentalmente de los cultivos de segunda. Así que a sumarle a estos 11.000, 10.000, 11.000 pesos serían unos 4 o 5.000 pesos de soja de segunda, estaríamos alrededor de los 14, 15.000 pesos de margen bruto. Cuando vamos a comparar con la actividad ganadera de esa zona, lo que yo le decía, hay un planteo de cría y un planteo de ciclo completo. En el caso de la reposición es bastante baja, lo mismo que decíamos para el caso del experimental, estamos hablando de algún reproductor o bueno, alguna compra muy puntual. Gastos de personal, acá el ciclo completo tiene un gasto un poquito más alto. Acá tener en cuenta una cosa, que es un poco lo que yo le decía. Este ambiente está parado sobre pasturas de alfalfa con algún otro recurso como puede ser grama Rhodes y agropiro, pero el 50% de la base forrajera de este ambiente de ciclo completo es alfalfa, ¿no? En el caso de cría, la cosa ya es distinta, ¿no? Estaríamos comparando ambientes muy similares. La cría, si bien tiene algún componente de alfalfa, son alfalfas que por ahí no duran 4 años, son alfalfas que en 3 años se pierden, que se manchonean mucho por la característica de los suelos, pero ahí sí, ya el componente de pastura natural o de agropiro y grama Rhodes es un poco más fuerte, que son las pasturas que nosotros por ahí analizamos. Bueno, en ese costo de pasturas, ahí está la alfalfa que se diferencia un poco de lo que es el campo de cría. Suplemento, en la cría casi no tenemos, bueno, acá hay un componente de suplemento bastante alto del ciclo completo. Y heno, bueno, lo mismo, más en el ciclo completo que en la cría. Pero me voy a el ingreso por venta, fíjense, 12.560 pesos en la cría, 24.400 en el ciclo completo, y los costos. 6.404 pesos de costos para la cría y 13.000 para el ciclo completo. Eso nos da un margen bruto por hectárea ganadera año de 6.000 pesos para la cría y de 11.400 para el ciclo completo. Si recuerdan lo que yo les dije, de agricultura estábamos entre los 10 y los 15.000 pesos de margen dependiendo de la actividad, si era soja o maíz. El ciclo completo para ese tipo de ambientes es una competencia a ese margen, ¿no? Es una herramienta el ciclo completo para competir con la agricultura. Ahora vamos a charlar en la conclusión un poco de las ventajas de hacer ganadería sobre esos ambientes. En el caso de la cría, nos estaríamos imaginando ambientes más restrictivos para la agricultura, es decir, este planteo de cría sería casi en campos donde la agricultura no debería entrar. Si nos centramos en lo que es las cartas de suelo y las recomendaciones de la carta, en los ambientes de suelo clase 4 para arriba, la agricultura no debería entrar. Digo no debería porque en realidad en los últimos 10-15 años la agricultura arrasó por esos ambientes. Y hoy vemos un deterioro muy grande con resultados, si se acuerdan del gráfico que yo mostré recién de Néstor, de la variabilidad de la agricultura con respecto a la ganadería, bueno, ni hablar. Hubo años donde la soja o el maíz tuvo buenos precios que con un rendimiento de 20-25 quintales de soja, por ejemplo, se tuvo muy buenos márgenes, pero en realidad fueron más los años que se perdieron sobre esos ambientes de agricultura que lo que se ganó dinero. Y el tema es cómo dejó el recurso, ¿no? Esos suelos muy salinizados, con napas casi en superficie, donde quizás la única salida que le queda a esos ambientes es hacer alguna o campo natural o hacer alguna forrajera que tolere mucho la salinidad, como por ejemplo agropiro. Pero nos dejaron en una situación de complicación muy grande en el tema de anegamiento y salinización del suelo, ¿no? Pero bueno, para comparar el ciclo completo en este tipo de ambientes estaría muy cercano a lo que son los resultados de agricultura. Quizás la cría no compite, pero estamos hablando de otro tipo de ambiente donde quizás la agricultura ni siquiera debería entrar por el problema que generó en ese ambiente, ¿no?
Para cerrar, acá un poco, ya lo comentó Néstor, pero son ventajas de la ganadería, y yo diría ventajas de la ganadería de los sistemas pastoriles, como bien lo puso Néstor, que es donde por ahí nosotros hacemos hincapié, y donde lo que quiero reflejar es que si bien hay alternativas para competirle a la agricultura en suelos clase 1, también hay alternativas muy importantes para combatirle a la agricultura en suelos clase 4 o clase 6, cuidando el recurso y haciendo hincapié en... Yo veo muchos campos cerrados y veo muchas zonas donde los suelos clase 6 fueron explotados con agricultura durante un corto periodo, 4 o 5 años, y hoy por hoy a esos dueños mucha superficie en arrendamiento, alrededor del 60-70% de esa superficie es arrendada, y la verdad está siendo muy complicado seguir la cadena de producción sobre esos ambientes. Entonces por ahí las conclusiones van en base a eso, ¿no? Un poco hacer hincapié en la diversificación productiva. Lógicamente que sobre los suelos clase 1, 2, los de mayor aptitud, la diversificación suma, pero mucho más suma en ambientes con limitantes. Esa diversificación productiva trae de la mano la mayor estabilidad productiva, lo que mostré en el gráfico y lo que viene diciendo Néstor, es decir, no analicemos puntualmente lo que dio un año. Si yo me quedaría con la última campaña agrícola de esta zona, fue muy buena, pero no fueron todos los años así, y no van a seguir siendo así. Tenemos un riesgo de anegamiento hoy con napas cercanas muy complicado. Esto lo discutimos mucho en el grupo, pero la mayor ocupación de la mano de obra local, eso mucho al momento de definir una actividad productiva lo ven como algo negativo, pero en los tiempos que está corriendo el tema de la mano de obra es muy sensible y vemos que la ganadería tiene una fortaleza con eso. Y por último, la conservación del recurso suelo. Lógicamente que la rotación, no le voy a hablar de las ventajas de la rotación en los sistemas, pero fundamentalmente en los ambientes más frágiles de donde se vio que la agricultura en los últimos 10-15 años arrasó y los resultados económicos no fueron lo que parecen. Hubo años buenos, pero la mayoría de los años estuvieron en la línea o con números rojos. Y por último esto, que nosotros en los últimos 5 o 10 años desde el punto de vista del análisis forrajero que hacemos y de los ensayos que hacemos, le estamos haciendo mucho hincapié, que es la estabilización de los consumos de agua. Es decir, nosotros estamos recibiendo alrededor de entre 900 y 1000 milímetros de precipitaciones anuales, y con los cultivos agrícolas estamos consumiendo entre 500 a 600 milímetros con los cultivos de primera, y si tomamos una rotación doble cultivo de trigo-soja estaríamos en los 800, 900 milímetros. En el mejor de los casos, haciendo todo trigo-soja, estaríamos consumiendo el agua que llueve. El tema es que en los últimos 3-4 campañas, sacando el último verano, que fue muy puntual, recibimos precipitaciones del orden de los 1200 milímetros. Es decir, que con ninguna rotación agrícola llegamos a consumir el agua que está lloviendo. Eso nos generó un ascenso de napa, que si lo llevamos a los últimos 3-4 años, a los últimos 30-40 años, trajo la napa de los 10-12 metros de profundidad en esta zona a los 2 metros, 1,5 metros, 2 metros. Y ahí nosotros le vemos, una gran fortaleza a la alfalfa y a su consumo de agua, como decía Néstor, a esa capacidad exploratoria, a consumir 1200 a 1500 milímetros año, y a tratar de sacarnos esa presión de agua que nos genera la napa cercana, y que en realidad en esta zona causó muchos problemas de 2012 a 2017, 2016, y creo que puede llegar a ser un problema serio para el futuro, ¿no? Es una ventaja de la ganadería que creo que tendríamos que resaltar. Eso es todo.